Bueno, hermanos amados, después de este momento de alabanza y de adoración, qué bueno también, benditos sean ustedes, hermanos, amigos, líderes que se disponen a estar con nosotros ahí en el canal del ministerio en el YouTube. Bien, sean bendecidos también ustedes. Vamos a hoy día vamos a estar iniciando la primera parte del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Y vamos a tomar esta primera parte, esperamos el próximo en que nos reunamos este jueves, porque nos reunimos este jueves, podamos terminar con este capítulo 21. Es un día importante este jueves porque es un día festivo en que vamos a estar festejando y celebrando la concepción de Jesús el Mesías. A la luz de las Escrituras, espero que usted, hermano, amigo, líder del YouTube, puede usted encontrar este video que recientemente lo hemos grabado y que lo hemos compartido ya con muchos, y que celebramos este 25 de diciembre. En esperanza y en expectativa que se entienda sobre todo esta fecha importante. Vamos entonces a abrir las Escrituras. Es muy bueno, que le animo a que tenga una lapicera, un cuadernillo, a fin de que se toma las notas, porque es bueno después compartirlo, es bueno meditarlo también. Apocalipsis capítulo 21. Vamos entonces a ver el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Trata sobre nuevos cielos y nueva tierra. Y no da más luz, que esto lo veremos el próximo jueves 22, en que tenemos el culto festivo, la nueva Jerusalén que baja del cielo, ¿no? Justamente en este escenario de nuevos cielos y nueva tierra. Hoy vamos a ver el concepto de nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Para ello solamente vamos a ver el primer versículo de este capítulo 21. Dice: luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar, mire usted, no existía más. Quiere decir que en ese escenario próximo futuro ya no va a haber mar. Interesante, ¿no? Entonces de allí se han desprendido y ha habido mucha maneras de entender y cómo se entendió este pasaje, y ha habido inclusive también no ponerse de acuerdo muchos líderes de hoy en este tema. Y cuando les prediqué y les enseñé Apocalipsis 20,
específicamente en el versículo 11, ahí había una escena en que había un trono blanco y había uno que estaba sentado en él. Y a la luz de las Escrituras determinamos que era el Padre, Dios Padre. Dijimos también allí que Jesús el Mesías, en el contexto del libro de Apocalipsis, siempre estaba de pie. Y el que está sentado en el trono es el Padre Celestial, del cual también Daniel nos hablaba como ahí en sus profecías, ¿no? Como aquel que estaba en el trono, como el anciano de días, ¿no? Es el Padre, porque en ese tiempo todavía no había escritura sobre el Mesías. Por lo tanto, Daniel hablaba de ese escenario del Padre. Y en este Apocalipsis 20:11 habla del que apenas el que estaba en el trono blanco, dice que tanto la tierra como los cielos huyeron y no se encontró lugar para ellos, ¿no? Entonces de aquí se ha desprendido mucha teología, muchas ideas que estos nuevos cielos y nueva tierra habla de como que de otro planeta, como que se va a crear un nuevo planeta con nuevos cielos, es decir, con un segundo cielo que hoy, donde están los planetas, y un nuevo cielo que hoy nosotros vemos cuando levantamos nuestras miradas. Pero bueno, esto es lo que hoy vamos a entender, ¿no? De qué se trata esto de los nuevos cielos y la nueva tierra. Primero vamos a ir al principio. Como les digo, siempre las Escrituras hablan, hermano. No tengo que ir a ningún sistema, denominación o líder que enseña que habla. Las Escrituras hablan. En Génesis 1, busque Génesis, es bueno que usted lo tenga. En Génesis 1, versículo 1, ¿no? Vamos a ver ahí. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, esos cielos de la creación hasta el día de hoy están. Pero quiero resaltar algo que dijimos en el versículo de Apocalipsis 21:1, que el mar ya no existiría, ¿no? ¿Por qué habla de que el mar ya no existiría? Hubo un proceso. Quisiera que recuerde cuando tratamos el capítulo 8, donde enseñamos y predicamos el segundo y el tercer toque de la trompeta de la ira de Dios, ¿no? Dice que el mar y el río fueron afectados, ¿no? Ahí fue llenado de sangre la tercera parte, ¿no? Y ahí indudablemente de ese momento hasta este momento el mar dejó de ser. No así los ríos, que veremos del porqué un poquito más adelante. Cuando el primer hombre vino
a la tierra, Adán, estuvo bajo estos primeros cielos y esta tierra que Dios creó en Génesis 1:1. Pero desde él hasta los siguientes siglos posteriores, tanto los cielos como la tierra, y cuando digo cielos, solo me estoy refiriendo al cielo, que cuando uno levanta nuestro rostro hacia arriba, vemos ese primer cielo. Y hay un segundo cielo que está fuera de la tierra, que es oscuro, donde están los planetas. A esos cielos se refiere Génesis 1:1. Entonces, desde Adán hasta el día de hoy han pasado siglos. Y el pecado se ha crecido tanto y se ha infectado de mucha codicia y de pecado. Eso no tengo que explicar más. Es algo que nosotros podemos verlo y experimentarlo, al menos en estos años que estamos viviendo. Los científicos de hoy tienen historiadores, tienen mucha controversia en cuanto a cómo se creó el hombre, a cómo se crearon los cielos y cómo se creó la tierra. Inclusive hay una teoría, la teoría del Big Bang. Usted seguramente ha escuchado de ello, donde dice de una partícula, ¿no?, explosionó y ahí comenzó la creación de los cielos y comenzó la creación de la tierra. Y indudablemente eso es lo que es el pensamiento moderno en cuanto a la creación, pero lo que no pueden descubrir es quién creó esa partícula. Solo dice a partir de una partícula, pero nunca dicen quién creó esa partícula o ese átomo, como les llaman ellos, que de allí inició todo, ¿no? Para ellos un átomo que apareció de la nada y ahí comenzó. No tienen, porque la sabiduría humana es limitada. Entonces, quiero decirles algo. Aquí en este primer versículo 1, no se está tratando de nuevos cielos y de una nueva tierra literalmente. Se trata, y ahí es donde vamos, se trata de que en los nuevos cielos y en la nueva tierra ya no habrá, escuche bien, ya no habrá la forma de pensar de la carne, porque esto es enemistad con Dios. En ese nuevo cielos y en esa nueva tierra solamente está la justicia de Dios. Y en esa atmósfera, en ese escenario, quienes habitarán dentro de los nuevos cielos y de la nueva tierra van a ser creyentes redentivos que no van a vivir en una atmósfera de codicia ni de pecado, ¿no? Porque todo aquello que influenció a la codicia y al pecado, indudablemente todos están, ¿dónde? En el lago de fuego y de azufre. Romanos 8, en el versículo 7 y 8
ahí nos dice el apóstol Pablo, nos da a aclarar un poco de este tema. Y quiero leérselos porque acá hay algo muy interesante que vamos a estar tratando un poquito más adelante. Romanos 8, versículo 7 y 8 nos dice, ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios. Y ahí viene, pues no, y esto lo he subrayado acá en la Biblia que tengo, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede hacerlo, dice. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué podríamos resumir aquí? Toda persona, creyente o no creyente, que deseche la ley, que deseche a los profetas, dice que esa forma de pensar lo hace enemigo de Dios. Wow, o sea, no es alguien indiferente, sino es enemigo. ¿Qué hace un enemigo? Reacciona con justicia. Por eso dice que los juicios de Dios, ¿qué dice? Son justos y son verdaderos. ¿Por qué? Porque los que están en la carne, que están en esa forma de pensar, de desechar la ley y de desechar a los profetas y de solamente considerar o no el evangelio de la gracia, solo eso nomás, entonces ese es un pensamiento de la carne. Y eso los hace a este grupo, a estas personas, creyentes o no, enemigos de Dios. Porque no se pueden sujetar a la ley, dice Romanos 8. Y es más, no le agradan a Dios, son desagradables ante Dios. Entonces, aquí un llamado. Aquí tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener entendimiento que en los nuevos cielos y en la nueva tierra, ¿no? Vamos a ser gratos delante de Dios. Es más, el profeta Isaías en el capítulo 65 también habla de este tema. Busque, siempre le voy a llamar, busque el capítulo 65 del libro de Isaías. Y vamos a leer 3 versículos, el 17 y el 19. Porque dice, Isaías 65, 17, 19, y lo resalto, téngalo usted a la vista. Yo le espero un ratito. Porque he aquí, dice, que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria, no está diciendo no habrá más de esos cielos nuevos, de esos cielos pasados, de esa tierra pasada. Solo dice no habrá memoria de las cosas pasadas, ni subirán más al corazón. Nuestro corazón es el centro particular donde está la voluntad. Es decir, la enemistad contra Dios, que son los pensamientos de la carne, porque le es imposible sujetarse a la ley de Dios, es decir, a la ley, a los profetas, y solo
quieren considerar el Evangelio de la gracia o no en los no creyentes, entonces ese acto ya no va a suceder en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esas cosas, esa forma de pensar de la carne nunca más subirá al corazón. Sigo, versículo 18 de Isaías 65. Pero se regocijarán y rebosarán de júbilo eternamente y para siempre, por lo que yo crearé. Está hablando de Apocalipsis 21:1. Y usted dirá, profeta, ¿qué le permite entender esto? Sencillo, hermano. La gracia que está en mi vida me permite entender la ley y los profetas que se cumplen en Jesús el Mesías. No hay que abolir, no hay que desechar ni ponerlo a un lado la ley ni a los profetas, ni tampoco tomar algún versiculito que me agrada de la ley o de los profetas para algún fin personal. No, hermano amado. La Escritura no se ha hecho para tomar algo que nos pueda convenir. La Escritura ha sido única y exclusivamente para que en Jesucristo se cumpla. Sigo en el versículo 19 de Isaías 65. Me alegraré en Jerusalén y me regocijaré en mi pueblo. Y no se escuchará más en ella voz de lamentación ni voz de gemido. El profeta Isaías habla de esos nuevos cielos y de nueva tierra. Eso lo sabía el apóstol Juan. Por eso habla afirma que lo que escuchaba de Jesucristo, el Mesías, al escribir él se acordaba de Isaías 65. Claro, en ese tiempo no había capítulos, versículos, solo había escritura. Él se acordaba de esta escritura. Por eso, al ver esto, él confirmaba lo que el escrito estaba. Hay algunos aspectos que quisiera compartir con usted. Número 1. Usted y yo debemos entender que el mundo de hoy 2022, no es el mismo de ayer. En cuanto a leyes, en cuanto a ciencia y en cuanto a formas de vivir. El libro de Apocalipsis, y eso hay que darle muchas gracias a Dios personalmente y usted también en lo que resta de este fin de año, darle muchas gracias porque nos ha enseñado la directriz para entender toda la ley, los profetas y el Evangelio de la gracia. El testimonio de la palabra de Dios. El testimonio de la palabra de Dios, donde está el espíritu de la profecía, que es Jesucristo, el mismo Espíritu Santo de Jesucristo, moviéndose en la ley, moviéndose en los profetas y en el Evangelio de la gracia. A fin de que en uno, podamos nosotros, a través del Evangelio de la gracia en el cual estamos, podamos entender que la ley y los profetas en Jesús el Mesías se cumplieron. Es lo que dice Mateo 5. Sin embargo, hoy, año 2022, y ya diciembre que estamos finalizando, hay
interpretaciones diversas. Algunos no consideran la ley, algunos consideran alguito de la ley, otros no consideran a los profetas, otros consideran algunos versículos de los profetas con una finalidad de darle soporte a su sistema teológico y a veces afanes competitivos, pensamientos de la carne. Hoy, año 2022, es increíble, hermano amado. No se ha entendido cómo debe ser la forma de vivir de un creyente redentivo. Así sucedió a mediados del siglo II, en que, ya usted sabe, el año 70 después de Cristo, comenzó el Imperio Romano a dispersar a los judíos. Y quienes quedaban eran los gentiles creyentes. Y ahí hubo muchas divergencias por una razón. Porque solamente al tener una mentalidad gentil, al no tener esa mentalidad de un judío creyente, de tomar en cuenta la ley, los profetas y el evangelio de la gracia, estas divergencias de los gentiles creyentes llevó a un rompimiento a mediados del siglo III con Constantino, quien ya usted sabe un poquito de esa historia, revísela, ¿no? Ahí se separaron, surgió un papa y los líderes, los creyentes gentiles tuvieron divergencias porque al no tener el fundamento de esa mentalidad judía, indudablemente, ¿qué sucedió? Comenzaron a debilitar la ley, a debilitar a los profetas, hasta que recién, el 14 de mayo de 1948, cuando se restaura, cuando nuevamente se establece la nación de Israel, es que allí algunos líderes consideraron tomar algún pasajito de la ley o de los profetas para sustentar sus sistemas teológicos. Pero no podemos tomar solo una parte de la ley, solo una parte de los profetas, amado hermano. Tenemos que tener una directriz completa, que la gracia del Evangelio, que es de Jesucristo el Mesías, nos permite entender la ley y los profetas, porque en él se cumple la ley y los profetas, ¿no? Ahora quiero hablarles de otro, de una, ¿cómo les podría decir? De otro tema, de otra parte importante para poder entender estos nuevos cielos y esta nueva tierra. Creación y redención. Aquí nuevamente, acuérdese lo que les dije hace un momento, las divergencias del gentil creyente al no tener la mentalidad del judío o desconocer el significado del idioma judío. Entonces, cuando escribieron en las Biblias que usted tiene y yo tengo, encontramos uno de los versículos muy extendido, tocado, hablado y predicado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17.
Escuche bien, seguramente ya usted en su mente tiene. ¿Qué dice? De modo que todo el que está en el Cristo, que dice, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. En el lenguaje hebreo, en el pensamiento judío, en la idea en la cual los evangelistas y los apóstoles escribieron, era en la mentalidad del significado hebreo. Y allí, donde dice nueva criatura, en el hebreo es nueva creación. Porque cuando se habla de nueva criatura, muchos pueden tener controversias, muchos pueden tener pensamientos en esto. Y se puede predicar, voy a ser nueva criatura, y dice, vamos a ser transportados a otro cuerpo. O sea, no a su cuerpo que usted pueda tener hoy o al cuerpo que yo pueda tener hoy, sino se piensa, se predica y se enseña que van a ser transportados a otro cuerpo. Pero quiero decirle en el verdadero significado de este pasaje de 2 de Corintios 5:17, que por medio de Jesús el Mesías somos recreados y no hechos nuevas criaturas. Somos recreados. Nuestro cuerpo es recreado. ¿Qué significa esta palabra recrear? Esta palabra recrear tiene un significado. Crear a partir de lo que existe. Crear a partir de lo que ya existe. De ahí creo que usted ya se va dando una idea a dónde queremos llegar, pero tenemos que poner el entendimiento y la sabiduría de Dios para poder llegar a eso. Mucho se habla también, algunos toman ese pasajito del alfarero, ¿no? Que Dios es el alfarero y que nosotros somos el barro, para tomarlo en nuestro proceso bajo este nuevo cielo y bajo esta tierra. Pero quiero decirle algo. Vamos, Isaías 64, busque Isaías 64, versículo 8. El barro es nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro. No somos transportados a otro barro o a otro cuerpo. En Isaías 64:8 es bien determinante este pasaje. Pero ahora, oh Yahweh, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, cierto, y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos obra de tus manos. Este barro, hermano amado, que es nuestro cuerpo, tiene un Dios todopoderoso, que es el alfarero. Y Él nos va, en Jesús el Mesías, nos va a recrear en los nuevos cielos y en la nueva tierra. No es que Dios va a crear nuevos cielos y otra tierra. No va a haber otro planeta, ¿no?, donde va a ir a vivir, como veremos más adelante, la nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual. Usted dirá, ya no hay mares, pero sí van a haber ríos. Eso vamos a ver un poquito más luego.
La creación, hermano amado, no tiene la libertad en sí misma de convertirse en algo diferente para lo cual Dios le creó. Si fue creado mar, fue creado río, fue creado ser humano, si fue creado cielos, ¿no? Estos no, en sí mismo, ellos no se pueden convertir en algo diferente. Una hormiga no se puede convertir en un caballo. Por ahí dicen que hay algunas ideologías, algunas religiones que sí hablan de esos temas. Es bien interesante cómo se fundamenta, cómo malinterpretan inclusive la misma escritura. Como le dije, con afanes competitivos y con afanes de defender su sistema teológico, toman equívocamente la escritura. El suelo no se puede convertir en agua. Un continente puede ser transformado. Ahí mire esa parte. Un continente puede ser transformado por un terremoto, por movimiento de las placas tectónicas. Eso, ¿no? Hace poco, creo que en esta madrugada de esta semana, tuvimos un movimiento, ¿no? También tenemos, hermano amado, como el efecto climatológico de hoy, como esos cambios que se están produciendo no es porque la creación tiene la libertad de modificar eso, no, es justamente, leía un informe de la NASA el 2018 aproximadamente, que quienes causan estos efectos climatológicos de hoy son los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Por la codicia y por el pecado. Y cuando por el efecto climatológico aumentan los niveles del mar y los niveles de los ríos, es indudable, va a haber una afectación en la geografía de las costas y en lo interno de una nación, que es donde se mueven los ríos. Dios no ha creado cielos y tierra sin movimientos. Existen movimientos, existen cambios, y algunos cambios a veces son favorables para la tierra y a veces dan cosas nuevas. Entonces, en este escenario del cual estamos hablando, el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿no? Es decir, la nueva recreación, ahí voy, no va a necesitar la ley de Dios. Ahí no va a haber ley, ahí no va a haber profetas, ahí ya no va a haber gracia, lo que va a haber ahí es justicia. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 18. Quisiera que lo busquen porque es bien importante lo que ahí dice. Mateo 5, versículos del 17 al 18. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas.
No he venido a abolir, no he venido a quitar, sino a cumplir. Hasta ahí hemos estado hablando. Mire lo que viene. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser la anterior, antes que aparezca la nueva, dice, en esos cielos y en esa tierra de creación, que desde Adán hasta hoy existen todavía, dice, ni una jota, ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Es decir, en estos cielos y en esta tierra de hoy, ni una jota, ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla en Jesús, el Mesías. Es decir, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, la nueva recreación de esta tierra de hoy y de los cielos que hoy conocemos, no se va a necesitar la ley. Así lo dijo Isaías en el capítulo 64. Así lo dice Mateo 5:17. Hay otro tema también. Te pediría a ti, hermano del YouTube, los hermanos sí de casas de restauración son gente dispuesta a los cambios, porque venimos ya en los cambios desde septiembre de 2019. Pero muchísimos cristianos de hoy dicen, no, yo no estoy bajo la ley, sino vivo bajo la gracia. ¿Y qué lleva a que los líderes, ¿no?, de hoy en el mundo hayan desechado la ley y que solamente se viva en la gracia? ¿Quién fue el culpable? ¿Las Escrituras o el hombre? Romanos 6, vamos a Romanos 6, busquen. Es muy importante lo que aquí sucede. Romanos 6, versículo 14 al 17. Romanos 6, versículo del 14 al 17. Y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿De qué pecado está hablando? Del pecado en el cual, antes de seguir leyendo Romanos 6, 14, 17, es muy importante que se sepa a quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a los judíos en Roma y a algunos pocos gentiles que había. No es que todos eran romanos, gentiles creyentes. Había un grupo. Acuérdese que fueron hubo un momento en el libro de los Hechos que nos señalan que los judíos fueron dispersados, ¿no?, antes del año 70. Y que muchos fueron por diferentes lugares, ¿no? E inclusive también en el año 70 después de Cristo, ¿no?, fueron dispersos muchos judíos, y esos judíos creyentes levantaron iglesias, por ejemplo, en Roma. Eran judíos creyentes. Entonces el apóstol Pablo les estaba escribiendo a judíos creyentes. Y allí había seguramente todavía poquísimos gentiles creyentes. En ese contexto, ahora vamos a entender esto.
Romanos 6, capítulo 14 al 17. Y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley. O sea, el judío ya no estaba bajo esa ley mosaica en cuanto a que ahí no había gracia. No estaba el Espíritu Santo morando en ellos. Por eso se estableció leyes de prohibiciones, porque el judío de ese tiempo no tenía el Espíritu Santo en su vida. Todavía Jesucristo no se había manifestado. Ese es el contexto en el cual escribía Pablo a estos judíos. Ellos conocían la ley, sabían que la ley habían prohibiciones, pero muchos judíos no podían ser libres y estaban en pecado. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo, aún todavía. No había la gracia. Entonces aquí el apóstol Pablo les dice, ya, porque no están bajo la ley, o sea, ya no están bajo ese escenario sin Espíritu Santo. Ahora están bajo la gracia, es decir, bajo el Evangelio de la gracia, donde el Espíritu Santo viene a la vida de los creyentes. Y sigue. Entonces, ¿qué? Pregunta. ¿Hemos de pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ahí les aclara. No saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea al pecado o ya sea para prestar obediencia a la justicia. Pero gracias a Dios, ahí viene. Gracias a Dios, porque habiendo sido ustedes esclavos del pecado, es decir, les estaba diciendo a los judíos, ¿no?, que estaban en Roma, ustedes fueron, dice, ¿no?, esclavos del pecado hasta antes de Jesús, porque no tenían la fuerza necesaria para ser libres del pecado. Seguían pecando, pero con disposición a tener fe y confianza, a seguir a Jesús ya en su primera venida. Pero gracias a Dios, dice, porque habiendo sido ustedes esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón a la forma de doctrina a la cual se han entregado. Es decir, en el corazón, lo que leímos en Isaías 64, que ya no iba a subir al corazón, ya no iba a subir al corazón los escenarios del pecado, ni de la codicia, sino que por la gracia, ¿no?, de corazón, porque el Espíritu Santo ya estaba en la vida de los creyentes redentivos, se iba a obedecer a la ley, a los profetas y al Evangelio del Reino. Amén. Amén. Quiero, ya terminando, vamos a Segunda de Pedro. Busquen, acá hay algo muy interesante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 13. Segunda de Pedro 3, del 3 al 13. Miren lo que dice. Mucha atención. Que nada te distraiga. Nada. Porque te puedes perder el entendimiento.
sabiendo ustedes, antes que nada, esto, que en los postreros días vendrán burladores que harán escarnio, procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones, o sea, a los pensamientos de la carne, y dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen tal como estaban desde el principio de la creación. Pero ellos deliberadamente olvidan esto, que los cielos existían desde el principio y que la tierra surgió de las aguas y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Miren, versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales, las de hoy, 2022 también, están preservados por su palabra. O sea, Dios está en control de estos cielos y de esta tierra por su palabra. Y han sido reservados para el fuego, para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, ¿no? Este es el escenario de Apocalipsis 20, lo que les leía, los que quieren recordar, Apocalipsis 20:11, ¿no? Cuando el Padre sentado en su trono dice que los cielos y la tierra huyeron. ¿Por qué? Por un fuego, como más adelante se ve, por su misma presencia. Versículo 8 de segunda de Pedro, ¿no? Del capítulo 3. Pero amados míos, no olviden esta única cosa, que un día para Yahweh es como 1000 años, y 1000 años como un día. Yahweh no se tarda en sus promesas, amén, aleluya, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente por causa de ustedes. Y no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El escenario de los nuevos cielos y de la nueva tierra no es para gente sin arrepentimiento. No es. Y arrepentimiento es mucho más de lo que la iglesia de hoy ha entendido. Es mucho más de lo que hoy una familia o una persona no creyente lo puede entender. Es mucho más. De eso hemos hablado desde enero a la fecha. Versículo 10. Aquí está. Justamente ayer conversaba con mi hijo y me hacía esta pregunta: ¿qué entendía yo por el día del Señor? Mi respuesta fue la que les voy a dar, porque algunos dicen el día del Señor es la gran tribulación, el día del Señor es el gran juicio de Dios, o el día del Señor puede ser lo que viene ocurriendo hoy en el Perú, es el día del Señor. No, hermanos amados, nosotros tenemos la Escritura. Tenemos que ser una generación de entendidos. No podemos estar tomando, como les dije, alguna palabrita y adecuarla a mi forma de pensar. No, hermano amado. Hacerlo es un pensamiento de la carne. En el versículo 10, el apóstol Pedro es bien claro, dice: pero el día del Señor, ¿qué es el día del Señor? Vendrá como ladrón, en el cual los cielos repentinamente dejarán de ser. Está hablando de Apocalipsis 20.
y los elementos siendo quemados se fundirán, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más. Es decir, la forma de pensar de la carne, que es enemistad con Dios, o sea, lo hace enemigo de esas personas que desechan la ley, desechan a los profetas y solo se encuadran en decir el evangelio de la gracia, o los no creyentes que no creen en ninguna de las tres cosas, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? Por tanto, puesto que todas estas cosas han de ser fundidas, ¿cuán santos deben? O sea, aquí hay un llamado a nosotros, a los creyentes redentivos, a los que tenemos y estamos cada vez más intensificando entender qué es el testimonio de la palabra. Dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos repentinamente van a dejar de ser, los elementos siendo quemados se fundirán, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más. Por tanto, puesto que todas estas cosas han de ser fundidas, cuán santos deben ser ustedes en su modo de vivir y en el temor de Dios, mientras esperan y anhelan ardientemente la venida del día de Dios. Ese día de Dios será nuevos cielos y nueva tierra para todos aquellos que procedieron al arrepentimiento, para todos aquellos que consideraron no abolir la ley, no abolir a los profetas, y de decir que el testimonio de la palabra es Jesús el Mesías, y que el Evangelio de la gracia me permite entender la ley y los profetas, porque en Jesús el Mesías se han cumplido. Versículo 13 de segunda de Pedro, capítulo 3. Pero nosotros, conforme a su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Esta promesa es para los creyentes redentivos, quienes debemos esperar vivir en un escenario de cielos nuevos y de tierra nueva, en las cuales va a morar solamente la justicia de Dios. En nuestros corazones estará sola y exclusivamente hacer la voluntad de Dios. Ya no existirá esa forma de pensar de la carne que es enemistad con Dios. Será un escenario donde la nueva Jerusalén celestial habitará en esos nuevos cielos y nueva tierra, recreados por el Dios Todopoderoso. Y vamos a leer Apocalipsis 21 del 1 al 8, y ahí terminamos. Apocalipsis 21 del 1 al 8. Luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo, una cosa
escuche bien, es la novia, ¿no? Es una simbología de novia y esposa de Dios. Otra cosa es la novia o esposa del Cordero, que eso ya lo vimos en el capítulo 19. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, el templo de Dios con los hombres, o sea, con todos aquellos creyentes redentivos que fueron recreados, que fueron tomados por el Señor y que ya, como explicamos en el capítulo 20, aquellos, según Zacarías 14, que año tras año subían a Jerusalén, ¿no?, a festejar la fiesta de los tabernáculos. Ellos aparecieron en el libro de la vida y por lo tanto también iban a estar en ese escenario de nuevos cielos y de nueva tierra, juntamente con los reyes y sacerdotes que gobernaron durante el milenio, donde estábamos usted y yo tomados por el Señor. Y dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. Y cesará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá llanto, clamor, dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese cielo y esa tierra, esa forma de pensar de la carne, nunca más iba a subir al corazón de hombres. Versículo 5. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. Y me dijo: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. Este es el versículo que me gusta mucho. El vencedor. Y eso es lo que venimos animando. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aleluya. Pero para los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Siempre hay un llamado de Jesús el Mesías: volverse a Dios y salir de Babilonia. Y esto lo compartimos en continuamente compartimos esto, y no quiero dejar pasar por alto esto. Creo que cada uno de nosotros tenemos hoy que saber que en Juan 6, allí el Señor Jesús decía y nos dice hasta hoy: si mi Padre te ha enviado a mí, yo no te voy a echar fuera. Es decir,
es la misma persona que puede determinarse salir de Jesús. Pero si Él ve que todo lo que el Padre, Él los recibe y no los va a perder, a ninguno de ellos. Es más, dice, yo los resucitaré el día final. Este es un llamado continuo. Hay que volverse a Dios y salir, huir de Babilonia. Vean el capítulo 17, 18, donde hablamos de este tema. Busque allí en el canal del ministerio, Casa de Restauración, lo mismo. Revisen nuevamente eso, que sea una capacitación personal este próximo año, los 2 primeros meses. Vuelvan nuevamente a escuchar con mucho detenimiento desde la primera prédica que se dio desde enero hasta donde finalicemos. Que sea una tarea, porque necesitamos ser una generación de entendidos. Para mis hermanos del YouTube, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que realmente nuestro Padre Celestial haga resplandecer su rostro en sus vidas, en sus familias, y que le añada vida del cielo. Muchas bendiciones, muchas bendiciones.